que sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quisiera, mis hermanos, hacer una oración, porque en estas últimas 2 semanas algunos hermanos atravesaron por algunas pruebas de salud, como fue el caso de nuestro hermano Rosendo, que estuvo a punto de perder una extremidad de su cuerpo, y gracias a Dios pues pudo resolver el asunto por la gracia del Señor. Está en recuperación y le mandamos un saludo a nuestro hermano, si es que está conectado. Pero también nuestro hermano Rafael, yo creo que no hay ningún problema en comentar, porque es para la gloria del Señor. El día de hoy iba a ser intervenido y por la gracia de Dios, pues el doctor encontró mejoría en su salud y pues canceló la operación, ¿no? Entonces le damos gracias al Señor por eso, y también porque hay personas que nos visitan, al menos con una persona, ¿verdad? Y me gustaría, no sé si nuestros hermanos quieran presentar a su invitada. Sea bienvenida, que Dios le bendiga y esperemos que el mensaje de la palabra le pueda ser de mucha bendición. Nosotros no buscamos nada, nuestro único objetivo es transmitir el mensaje de Dios. No predicamos como tal una religión, una denominación, sino una fe. La fe en Jesús de Nazaret como el único medio de salvación, como el único Salvador. Sea bienvenida. Bueno, como saben, estamos estudiando los acontecimientos finales, especialmente los acontecimientos finales en boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién mejor que Jesús para explicarnos lo referente a su segunda venida y las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos? Bueno, estamos en Mateo capítulo 24 y se puede decir que la parte didáctica o la parte que funge como instructivo, la serie de instrucciones sobre lo relacionado al fin, sobre la destrucción del templo en el año 70 y sobre la señal del Hijo del Hombre, ya fue explicado por nuestro Señor. Pero llegamos a una nueva sección, la parte final del capítulo 24, juntamente con el capítulo 25, que es una sección que de alguna manera, por naturaleza, es una advertencia. ¿Se entiende? Una advertencia, en donde Jesucristo, a través de metáforas, a través de parábolas, a través de una serie de símiles o figuras de comparación, nos estará advirtiendo sobre estar atentos y guardarnos, porque el día de su regreso es inminente. Inminente significa que en cualquier momento puede ocurrir. Claro, para nosotros es inminente, ¿verdad? Porque todas las cosas que tenían que cumplirse ya se cumplieron. Estando entonces entendidos de que Cristo les dice: cuando vean estas cosas, sabed que está cerca. O sea, cuando vean que el templo ha sido destruido, la diáspora judía se ha dado, la gran tribulación para el pueblo hebreo ha empezado, entonces no esperamos nada más. Estén atentos, porque cuando comiencen a suceder estas cosas, el Hijo del Hombre puede venir a la hora que ustedes no saben. Por eso, la lección de hoy, o la reflexión de hoy, se llama una advertencia ante la inminencia de la segunda venida de Cristo. Una advertencia, ¿ante qué? Ante la inminencia de la segunda venida de Cristo. Entonces, de alguna manera, hoy solamente vamos a repetir las advertencias que nos ha dejado nuestro Señor sobre su segunda venida, sobre el regreso. Así que esta última parte, de alguna manera, ya no es tan doctrinal. Obviamente contiene doctrina, pero tiene que ver más con un exhorto, un llamado a los discípulos del Señor para que abran sus ojos y estén atentos, porque el día de su regreso está cercano. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿cómo es que está cercano? Si ya pasaron 2000 años y el Señor no ha regresado.
Recordemos lo que dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, sino que es amor, sino que es bondadoso, misericordioso, y no regresa porque está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no desea que ningún hombre perezca. Así que estamos entonces en el capítulo 24. Vamos a dar lectura del verso 32 en adelante. Me gustaría explicar unas últimas cosas de lo anterior. De la higuera aprended la parábola. Recordemos algo: la higuera simplemente es una comparación, una parábola. No tenemos que hacer cálculos matemáticos, no tenemos que pensar que la higuera representa a un pueblo en particular. La higuera es una higuera, y aquí la higuera es una comparación de lo que sigue. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cercano o está cerca. Como judío, ustedes saben, dice el Señor, que cuando la higuera empieza a brotar con ramas tiernas y sus hojas empiezan a manifestar, ustedes saben que el verano va a llegar. Bueno, pues de la misma manera, verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿en referencia a qué? Recuerden a quién le está hablando: a judíos, a discípulos, hebreos, a personas galileas. Cuando vean que el templo es destruido, cuando vean la abominación desoladora, cuando se dé la persecución masiva al judaísmo, entonces, dice el verso 33, conoced que está cerca a las puertas. Y sabemos que todo eso se cumplió, ¿verdad, hermanos? Y aquí Cristo lo confirma en el verso 34, juntos: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Es claro? Es evidente que las señales, que propiamente son la destrucción del templo, la gran tribulación, la profanación de Jerusalén, son cosas que se cumplieron en la generación que acabó con la vida del Mesías, desde un punto de vista. ¿Se entiende? Sin embargo, esta expresión del verso 34 de no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, no está incluyendo el regreso de Cristo. Algunos teólogos dicen es que Cristo ya vino en el año 70, porque aquí dice que no pasaría esa generación hasta que todo, incluyendo la segunda venida, acontezca. Pero no es muy cuerdo, no es muy correcto, porque el verso que sigue nos dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, pregunto, ¿excluye el día de las otras cosas? Sí, espérense. Esta generación va a experimentar todo lo que mencioné, pero el día y la hora, ¿se entiende? Excepto eso, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Vamos a agregarle algo más que aparece en Lucas y en Marcos: ni el Hijo del Hombre en su condición humana, ¿recuerdan? Vamos a agregarle algo más: ni el apóstol Pablo. ¿Recuerdan que Pablo decía, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado? ¿Recuerdan eso? Porque el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre. Dice el versículo 37, y aquí empieza la advertencia, mis hermanos. Una advertencia para todos nosotros, grandes y pequeños. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo trabajando. El uno será tomado, si recuerdan el contexto, uno será levantado en ese gran día y el otro será dejado. ¿Dejado a qué?
según el contexto, a la destrucción de este universo. Verso 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Todo esto bajo la comparativa de como en los días de Noé. Recordemos que en los días de Noé, unos fueron salvados o tomados en el arca y otros fueron dejados a la destrucción, a la muerte. O como en los días de Lot, unos fueron tomados, ¿quiénes? Lot y sus 2 hijas, porque la mujer regresó o miró hacia atrás, pero todos los demás fueron dejados a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Advertencia, verso 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, hermanos, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el verso que sigue a mí me cala muchísimo, no solamente porque soy creyente, sino también porque soy un ministro. Pero le debe calar a todo creyente. Vean lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes de iniciar con este estudio, recuerden una cosa. En el contexto de los acontecimientos finales hay una expresión: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el contexto de los acontecimientos finales, la evidencia suprema de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, es la perseverancia. Hermanos, quiero recordarles el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Dice también Pablo en Colosenses: yo predico un mensaje debajo de toda la tierra, de los cielos, un mensaje que ha abarcado a todo el mundo, y ustedes son partícipes de esa esperanza, con tal de que retengan la esperanza que les ha sido predicada. De manera que la perseverancia hasta el fin, en medio de los baches, en medio de la aflicción, el dolor, las caídas, el pecado, es la evidencia de que alguien ha llegado a la fe. Porque como vimos, si alguien maltrata a sus hermanos, ¿no?, a sus consiervos, y se descarría completamente y empieza a comer y a beber con los borrachos, dice el texto que el Señor le dará su parte con los hipócritas, con los falsos. ¿Se entiende la idea? Allí será el lloro, el lamento y el crujir de los dientes, la furia del ser humano en contra de Dios. Bueno, empecemos con nuestra reflexión. Número 1, tenemos que explicar que la historia de Noé fue una sombra de la redención. Es importante considerar eso. La historia de Noé, ¿todos la conocen, la historia de Noé? Yo creo que incluso aquellos que no leen mucho la Biblia conocen la historia de Noé. Bueno, pues la historia de Noé se dio muchos años atrás en la historia de la humanidad, en donde quedaron sepultadas algunas civilizaciones,
en donde se perdieron algunos animales extraordinarios, mas no la especie, en donde el ser humano fue aniquilado y solamente quedó viva una familia. Bueno, esa historia de alguna manera tenía un propósito. Recuerden, Hebreos nos dice sobre todo que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, un tipo, una prefiguración. Y la historia de Noé, su casa, el diluvio, la destrucción del mundo como lo conocíamos, es un ejemplo vivo o una sombra de lo que será la venida del Hijo del Hombre. Así que si usted se pregunta algunas cosas de cómo será la segunda venida, recuerde la expresión como en los días de Noé. También se usa otra expresión en Lucas. Yo creo que si pusieron atención en la lectura de nuestro hermano Aurelio, escucharon en Lucas que dice como en los días de Lot. ¿Recuerdan? Sodoma y Gomorra eran pueblos perversos, depravados, inmorales, y el Señor los destruyó. Pero algunos fueron salvados, Lot y sus 2 hijas. Y notamos que la mujer de Lot regresó la mirada, aun cuando se le advirtió que no lo hiciera, y se convirtió, ¿recuerdan?, en estatua de sal. Y el punto es, mis hermanos, que Lucas nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Para qué? Para que perseveremos. La salvación no es por obras, recuerden, pero la evidencia de nuestra salvación es la permanencia, la perseverancia. Ahora bien, entendiendo esto, hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué cosas se deben considerar ante esta comparación? ¿Qué cosas usted debe considerar como cristiano, como ser humano, ante la advertencia que Dios le hace, tomando como punto de partida la historia de Noé y la historia de Lot? La primera cosa, o el primer inciso de este aspecto será no cargar nuestros corazones con los placeres y los afanes de esta vida. Fíjense qué complicado, hermanos. Vean lo que dice el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, la gente muy normal, la gente muy inconsciente, sin entendimiento, pensando que las cosas siempre iban a estar así, estaban comiendo y bebiendo, o sea, disfrutando de la vida, ¿se entiende? Y no está mal comer y beber, no está mal disfrutar de esta vida. Lo que está mal es ser inconscientes de la vida que viene después, estar inconscientes del siglo venidero, estar inconscientes de que hay un Dios y un solo mediador, ser inconscientes de una parusía, de la aparición del Hijo del Hombre. Dice el verso 38, también estaban casándose y dando en casamiento, personas que estaban haciendo sus planes de vida, disfrutaban, se daban gustos, crecían en sus proyectos, y así será, dice el versículo 38, en la segunda venida, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Vean, y no entendieron. Usted puede pensar que lo que estoy diciendo es una locura, o que es un sermón más, ¿no? Es un sermón más, como cualquier otro sermón, como cualquier otro estudio. No es así, mis hermanos. El que está hablando en estos versículos ni siquiera es Pablo, ni siquiera es Pedro. ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret. Es el Maestro. Es nuestro Rabino. Es nuestro Señor. Y Él nos está diciendo una verdad. No sean inconscientes. Entiendan que esta es una realidad. Y recordemos algo, si hemos tomado el estudio de los primeros rudimentos, ya sea que el Señor venga en cualquier momento en esta esfera o usted pierda la vida, eso es inminente, ¿se entiende? Cualquiera de las dos cosas. Así que en este primer aspecto lo que debemos considerar es no cargar nuestros corazones con los placeres y los afanes de esta vida. Muchas veces como cristianos estamos preocupados por una casa, ¿no? Me incluyo, un buen carro,
mis estudios, una carrera, un buen trabajo, quiero hacer más en esta vida, quiero realizarme. Nos las pasamos dibujando nuestro futuro, afanados, dedicados al trabajo, al dinero, a las ganancias, a la prosperidad, querer acumular más y más en esta vida. Y sin embargo, esa es una mala señal, porque esa es la señal de alguna manera que caracteriza a la gente inconsciente que perdió la vida en el diluvio, afanados y cargados de cosas que no eran necesarias, de cosas superficiales, materiales y temporales. Vean también Lucas 21, sin perder Mateo. En Lucas 21, verso 36, el Señor nos dice: velad pues, ¿cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Leamos desde el verso 34, por favor. Mirad también por vosotros mismos, hermanos. ¿A quién tienes que vigilar? A ti mismo. Preocúpate mucho por ti, en el buen sentido de la palabra. Examínate, analízate. Dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y yo pregunto, ¿trabajar es malo? ¿Hacer dinero es malo? ¿Qué es malo entonces? Que nuestros corazones se carguen de este tipo de cosas. Me platicaban de un gran predicador hace 2 siglos, se llamaba Jonathan Edwards. ¿Lo han escuchado alguna vez? Que lo único que dejó fue una cafetera y su Biblia. No hizo nada. No dejó terrenos, no dejó casa, no dejó nada en este mundo, mis hermanos, porque en este mundo, recuerden, somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué hay de las personas que están a su alrededor? ¿Qué hay de los hermanos que empiezan a conocer? ¿Está usted realmente preocupado por eso? ¿Su corazón está afanado por lo que realmente vale la pena? ¿O está preocupado usted por qué va a comer? ¿Por qué va a vestir? ¿Sus pagos, agua, luz, renta? No estoy diciendo con esto que no trabaje y que no sea responsable. Solo le quiero recordar que preocuparse por cosas de esta índole es malo. Preocuparse es malo. Afanarse es malo. Tiene que hacer lo que es importante, trabajar, porque el que no trabaja, no come. Pero cuando estas cosas que son legítimas se convierten en una carga, en un afán, y que muchas veces son por nuestra negligencia, que muchas veces son por una mala administración, que muchas veces son por querer obtener lujos y beneficios innecesarios, ya es un pecado delante de Dios. Cristo dijo, recuerden, no se afanen ni se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vale más, hermanos? La vida. ¿No vale más el cuerpo que el vestido? Claro. Mirad las aves de los cielos, que no hacen gran cosa y nuestro Padre los alimenta. Tal vez usted está preocupado, ¿qué me voy a comprar en diciembre, no? Tengo ropa ya muy vieja, muy rezagada. Se me hace que me voy a endeudar. ¿Está mal? Se me hace que lo poco que tengo lo voy a gastar en esto. No, mis hermanos, si usted tiene la posibilidad, hágalo. Pero no se preocupe por cosas que no son necesarias. Vean lo que dice el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todo el mundo. Así que la primera cosa que debemos considerar es no cargar nuestros corazones. Yo le pregunto hoy, ¿qué le preocupa? ¿Qué lo tiene estresado?
Porque todos tenemos de repente una preocupación, ¿o no? Todos muchas veces tenemos una carga, algo que no nos deja tal vez dormir, algo que no nos deja estar en paz ni siquiera con Dios. Yo quiero preguntarle y que usted se responda, ¿qué es eso que me está preocupando? Bueno, puede ser una cuestión de índole física, como nuestros hermanos que mencioné, puede ser una cuestión económica, puede ser algo que ni siquiera vale la pena, ¿no? Pero yo pregunto, mis hermanos, ¿no tenemos ya todo? ¿No somos más que vencedores? ¿No tenemos ya la seguridad que Cristo nos ha dado? En el mundo tendrán aflicción, pero deben confiar porque yo he vencido al mundo. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, ¿verdad? Bueno, pues crean también en mí, en lo que yo les dije. Miren, les voy a dar más seguridad todavía. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo que soy la verdad, yo que soy veraz y que no puedo mentir, yo que soy el Verbo encarnado, ya se los hubiera dicho. ¿Se entiende? Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, ahí está la segunda venida, y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, mis hermanos, la cuestión de nuestros hermanos, ¿no?, que mencionábamos, sí, nos da congoja, nos da cierta preocupación, pero vamos a pensar en el peor de los escenarios, la muerte. Ellos han ganado la victoria por la obra de Cristo, no por sus obras. Ellos han obtenido la redención. Para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted es hijo de Dios, hágase una pregunta: ¿qué me preocupa? ¿Y por qué estoy así? ¿Vale la pena realmente? Ahora, si tiene una cuestión que resolver, resuélvala, pero aprenda a no cargar su corazón de cosas que son innecesarias. ¿Qué otra cosa debemos considerar? Siguiente aspecto: estar vigilantes ante la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor. Estar vigilantes ante la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, por una parte, no te cargues de cosas innecesarias, no te dediques a los placeres de esta vida, que los placeres de esta vida no sean tu fin, que este mundo no sea cómodo para ti. Recordemos una cosa: el hombre no fue creado para ser feliz. No me malinterpreten, pero el hombre no fue creado para ser feliz, hermanos. Ahora, ¿debemos ser felices? Sí, pero no es el propósito de la vida. El propósito por el cual fuimos creados es glorificar a Dios, servir a Dios, porque de Él y por Él y para Él, no para nosotros, son todas las cosas. Y cuando usted glorifica a Dios, en consecuencia viene la plenitud o la felicidad, porque el fin del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En eso el hombre encuentra su plenitud. No va a encontrar jamás usted la plenitud en los placeres, en las riquezas, en los deleites y en los afanes de esta vida. Es curioso que las personas que se dedican a trabajar y a trabajar llegan a acumular, pero no disfrutan de eso. La palabra sí lo enseña. Es curioso que aquellos que alcanzan el éxito terminan suicidándose, terminan en depresión, terminan en una terrible ruina. Claro, estamos, hermanos, en un mundo que realmente no nos puede satisfacer. Y entonces, no solamente es no dedicarse a eso, es estar vigilantes ante la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor. En Mateo 24, vean del verso 40 al 44. ¿Cuál es el exhorto? ¿Cuál es la advertencia? Velad, pues. ¿Qué significa velar? Estén atentos, estén vigilantes, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mis hermanos, yo no quiero que ustedes tomen esto a la ligera. Cristo podría venir mañana, si Él lo quisiera. No hay nada que lo impida. Y yo le pregunto, ¿cómo anda?
cuál es su condición como hijo de Dios en este momento. Dice el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si usted supiera que Cristo viene en enero, el 1 de enero del 2022, yo le pregunto, ¿vendría a todos los estudios? ¿Sí o no? Si supiera usted que en el 1 de enero Cristo regresa, usted sabe que despertando el 1 de enero el Señor, ahí está. Si usted supiera eso, ¿vendría a todos los estudios? ¿Predicaría el Evangelio por todas partes? ¿Le quitaría la atención a las otras cosas? ¿O no? Yo creo que todos, ¿verdad? Si eso fuera una realidad, que Cristo nos dijera, vengo en el 2022, el 1 de enero, yo espero, ¿verdad?, que todos los que somos cuerdos nos dediquemos de lleno a eso, al Señor, porque ya viene. Bueno, pero pues como no sabemos cuándo ha de venir, dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Martín Lutero decía algo: yo vivo como si Cristo hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y como si viniese mañana, ¿se entiende? Y así debe ser nuestra vida, como si Cristo ya hubiese muerto ayer, resucitó hoy y mañana regresa. Y debemos considerar lo que dice nuestro Señor aquí: estén preparados. Pero una pregunta muy importante: ¿cómo velamos, hermanos? Prácticamente ya, ¿cómo velamos de manera real? ¿Cómo yo puedo velar? Vean el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Dos cosas que deben existir en usted como un siervo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿todos aquí son siervos de Dios? Se supone que sí. ¿Hombres y mujeres? Se supone que sí. Si usted llegó a la fe en Cristo y se bautizó y dio testimonio de esa fe, en teoría usted es un siervo del Señor, un esclavo de Cristo. Pero se requieren dos cosas de los que sirven al Señor. ¿Qué son? Fidelidad y ¿qué más? Y prudencia, cautela, ser ordenado. Y sigue diciendo el versículo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Pregunto, ¿Dios lo salvó o la salvó y le dejó una labor especial en su casa, que es la iglesia, que es el reino también, podríamos pensarlo así, o no? A mí me dejó una labor muy en particular. El Señor a mí me dejó la labor de alimentar al pueblo de Dios al momento debido y con el alimento correcto. Ahora, usted tiene una función tal vez similar o diferente, pero se requiere diligencia. Que usted no vea esto como una carga, que usted no sirva a Cristo porque no le queda de otra, que haga las cosas con excelencia dentro de las limitantes que tiene. Miren, hoy venimos al estudio y nos sorprendimos, ¿no? Porque la mayoría estábamos ya aquí una hora antes, ¿no? Hermanos, no tendríamos por qué sorprendernos. Cuando llegamos al cine, las personas que trabajan en el cine, por lo regular, tienen la sala lista tiempo atrás, ¿o no? No hay presiones, no hay estrés. Solo pongo un ejemplo burdo, ¿no? No tendríamos por qué impresionarnos. Esto es lo que se debería de hacer. Si alguien lo hace por una remuneración, nosotros lo hacemos por amor al Señor, ¿se entiende? Sigue diciendo el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo o sierva, vamos a pensar, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Recuerde una cosa: usted no le sirve a los hombres, le sirve a Dios. Usted no viene a agradarle a los hombres, agrada a Dios. Y es bienaventurado, es dichoso, dichosa, si cuando el Señor viene, lo haya haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mis hermanos, en este mundo somos mayordomos, ¿o no? Solo somos administradores. ¿De quién es este local, hermanos? Las personas tal vez que nos rentan, que son muy amables y no conocen tal vez mucho de la Escritura, pero
todo le pertenece al Señor. En esta vida solo somos administradores. Mi carro es del Señor, mi casa es del Señor. Es más, yo mismo le pertenezco a Cristo, porque fuimos comprados por sangre. Solo estamos aquí para administrar. Pero si somos fieles, dice el versículo que leímos en el 47, que habrá incluso una mayor bendición, porque sobre todos sus bienes le pondrá. Y dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo, y aquí, hermanos, ya hablamos de un falso siervo, realmente un siervo malo, alguien que no sirve a Cristo de manera correcta, genuina. Si esta persona dice en su corazón, pues mi Señor tarda en venir, es domingo, el sol está bonito, vamos a la playa. ¿Está mal eso? ¿Está mal ir a la playa, hermanos? No, pero está mal desplazar al Señor por esas cosas. Hay una persona que necesita el Evangelio, pero pues mejor voy a dormir, mejor voy a descansar. Mis hermanos, recuerden una cosa, el tiempo se está acabando. Aprendamos a redimir bien el tiempo. Un siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Aparte de eso, voy a comenzar a golpear a mis hermanos, a mis consiervos. Los voy a tratar mal porque yo soy el pastor, me tienen que obedecer. Yo soy aquí la máxima autoridad. O pensemos en Aurelio, ¿no? Yo soy el diácono, aquí todos me tienen que obedecer a mí. O en el hermanito Rafa, yo soy un anciano en la congregación, todos deberían hacer lo que yo quiero. Si tratamos mal a nuestros hermanos, los humillamos, les faltamos al respeto, sea quien sea, hay una advertencia muy fuerte, mis hermanos. Vean lo que dice. Si golpeara a sus consiervos y aún empieza a comer y a beber con los borrachos, lleva una vida desenfrenada, una doble vida, una vida en secreto. Y muchas veces suele pasar, hermanos, llevar una vida en secreto. Dice el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para los reprobos, para los falsos profetas, para quien no hace caso a la advertencia de Cristo, lo único que queda es el lloro y el crujir de dientes. Lloro porque en la condenación, o lo que se conoce como el infierno, por una parte hay personas que se lamentan eternamente, que están llorando, y crujir de dientes. ¿Alguna vez usted ha crujido los dientes? Yo creo que sí. Crujimos los dientes especialmente cuando estamos furiosos, como cuando mataron a Esteban y crujían los dientes. En ese lugar de tormento habrá personas que seguirán odiando a Dios por toda la eternidad. Pero es el castigo justo por no obedecer al Evangelio de Cristo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos velar? Lucas 21:36, por favor. Lucas 21:36. ¿Cómo puede usted velar? Dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo, ¿qué? Orando. Tenemos que orar, hermanos, no como un rito. Miren, hay personas que tienen la costumbre de poner incluso su cronómetro o su alarma y orar 2 horas. Sinceramente, a veces después de media hora ya no tenemos nada que decir. Se convierte meramente en un rito. No se trata de eso, ¿o sí? Se trata de que oremos genuinamente, de que le hablemos al Señor, expongamos nuestra necesidad, le demos las gracias. Y dice el verso 36, pero orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra cosa más, segunda carta de Pedro 3, verso 3 al 11. Vamos a leer desde el versículo 9.
Segunda de Pedro 3:9, vamos a leer desde el 9. El Señor no retarda su promesa, ¿verdad que no? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Dios no regresa? Porque es amor, porque es bondad, porque Dios es muy paciente. Mira, si tú fueras Dios, si yo fuera Dios, ya hubiésemos destruido el universo, ya hubiésemos acabado con los impíos, con los perversos, es más, hasta con los que aparentan cierta bondad, porque nosotros somos malos, porque nosotros somos destructivos, porque nosotros no valoramos al ser humano, pero Dios es paciente. Dios sabe que somos imagen y semejanza suya, somos el reflejo divino, aunque infectado por el pecado. Dios es paciente para con nosotros. ¿Cuál es su deseo? Verso 9. No queriendo que ninguno perezca. Mis hermanos, Dios va a condenar a muchas personas, ¿verdad? Dios los va a abandonar, porque ellos así lo decidieron. Pero pregunto, ¿Dios se complace en eso? ¿Dios está riéndose mientras aquellos son abandonados en el tormento eterno? No, Dios no quiere que ninguno perezca, pero por eso Él no viene, porque es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Piense usted en su familiar que acaba de morir. Piense usted en su amigo, amiga, vecino que acaba de fallecer. Mucho más en esta pandemia. Si esa persona no tenía a Cristo, está atormentado, porque nunca buscó del Señor y está pagando por sus pecados eternamente. Usted tiene que hablar a los demás, entre tanto que el Señor no viene. Si usted realmente valora a su familia, a sus amigos, no tiene que hacer caso omiso a la vergüenza, al temor. Tiene que hablarles del Señor, tiene que predicarles de Cristo. ¿Por qué? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cualquier momento, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí recuerdan que Cristo dijo: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas? Y las personas confundidas y espantadas por el bramido del mar van a estar aterradas. Para los hombres y mujeres que no tienen a Cristo es un día terrorífico. El universo está colapsando, mis riquezas se están quemando, mis propiedades se están destruyendo, todo lo que hice en este mundo se acabó, porque los cielos y la tierra pasarán. Dice el versículo 11. A ver, hermanos, esto es para nosotros. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, casa, carro, vanagloria, dinero, fama, puesto que todo eso se va a acabar y va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Una advertencia ante la inminencia de la segunda venida. Una pregunta de reflexión: ¿cómo está usted en su relación con Dios hoy? Si usted ha creído en el Señor, sin duda alguna usted es un hombre que se va a salvar, porque la salvación es por gracia. Pero sí hay que examinar si realmente estamos perseverando de manera congruente con la fe que profesamos. Porque, hermanos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe? Si alguno dice Señor, Señor, si alguno dice que tiene una relación, pero no persevera, pero no tiene buenas obras, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Ese tipo de fe le puede salvar? No, porque como vimos en los primeros rudimentos, la fe que salva es la fe en Cristo sin obras, pero que produce buenas obras impulsadas por el amor. Hagamos una oración, mis hermanos.
Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Bendice a este grupo y a los hermanos que están a la distancia. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por esta enseñanza. Bendice las ofrendas, Dios. Te damos a ti la honra en Cristo Jesús. Amén.